Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Vamos a hablar de un jugador que para mí es casi, o sin casi, indispensable para jugar en el Clásico. Fundamental que sea titular, por su perfil futbolístico, por su manera de aprovechar los espacios, su velocidad y que además ya vimos que particularmente al Barça le hizo daño su estilo de juego. Estamos hablando, seguro que muchos ya lo habéis adivinado, de Fede Valverde, que jugó solo unos minutos frente al Shakhtar Donetsk, que ha jugado absolutamente todo hasta el partido en Kiev y que tengo la intuición, la sensación de que Ancelotti lo va a poner de titular ante el FC Barcelona. Y la cuestión es, ¿por qué debe jugar Fede Valverde? Pues bien, visto lo visto, por ejemplo, con lo que vimos el año pasado del Charrúa, es un jugador perfecto para jugar a campo abierto, para jugar al espacio, y dichos espacios ser bien aprovechados, en forma de llegada o en forma de golpeo, como pudimos ver con ese golpeo cruzado donde Marc-André ter Stegen no tuvo nada que hacer y marcó ese golazo Fede Valverde, en el 1-2, donde el Madrid ganó al Barça. Creo que al FC Barcelona se le hace mucho daño en el robo y salida o en la búsqueda del juego entre líneas. Y tanto en el juego al espacio, a la espalda de los defensas, como en el juego entre líneas, Valverde es un jugador que te puede hacer muchísimo daño, regateando, conduciendo o elaborando. Sea como sea, y cuando digo sea como sea, es porque, sea como sea, debe jugar, sea en el medio del campo o en una situación de tres centrocampistas, y él ser el cuarto en discordia. Pero es verdad que Ancelotti está insistiendo en el 4-3-3, ya lo dijo en la previa ante el Shakhtar. 4-3-3 es el sistema por el cual más creo. Entonces, si juega Fede Valverde, ¿por quién podría salir? ¿O a quién habría que quitar? Con respecto al 11 que vimos en el Shakhtar. Creo que son dos las opciones. Una sería Rodrigo Goes, es decir, cambiando el perfil de alguna manera del 11 titular, porque Valverde y Rodrigo son diferentes, pero pudiendo acoplar ahí de alguna manera, como digo, con un 4-2-3-1, con un 4-4-2 falso, o como quiera hacerlo Ancelotti, meter a Federico Valverde. La otra posibilidad es meter al pajarito en lugar de Luka Modric o Kroos. Y yo, si tuviera que apostar, apostaría antes a que lo metería por Luka Modric que por Kroos. Por aquello de que, oye, a lo mejor Modric va necesitando ciertos momentos de refrigerio. Un jugador como él, con 36 años, lleno de talento, pero que también hay que saber gestionar a nivel de minutaje. Creo que Valverde va a jugar, sí o sí, pero obviamente, como digo, la duda es esta. ¿Jugará por Rodrigo, porque Vinicius es claramente intocable para el partido del Camp Nou, o entrará por uno de los veteranos de guerra, o por Kroos, o por Modric? Me gustaría leer vuestros comentarios al respecto, si consideráis que debe jugar, si consideráis que no debe jugar, y en el caso de que consideréis que debe de jugar y ser de la partida, ¿por qué futbolista debería entrar en el 11 titular?